Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Ya venía tocando, ya teníamos ganas, ya era siglo de grabar un vídeo sobre un club casi centenario. Mira qué bien me ha quedado la introducción y eso que no tenía preparado lo del siglo y el centenario. Hoy toca hablar del Club Deportivo Mirandés y a intentar respondernos a esa mítica pregunta. Ya es mítica porque lo que está haciendo el Mirandés es un milagro. Yo puse hace unas semanas en mis redes sociales que el Mirandés, lo bueno que tenía era que iba a pelear el ascenso a Primera División hasta el final, pero que lo que ya estaba haciendo, simplemente el pelearlo, no el conseguirlo, que eso está por ver y tiene opciones intactas, ya es un auténtico milagro. Porque yo, incluso antes de documentarme para hacer este vídeo, ya tenía una idea bastante aproximada de dónde viene el Mirandés y hacia dónde va. ¿Y de dónde viene? Pues viene lo que muchos seguidores de la Liga Hipertensión de la Segunda División ya sabréis, de no disponer de futbolistas para jugar un partido de pretemporada a primeros de agosto, en el que tenía que haber sido el encuentro de presentación ante la fiel y bulliciosa parroquia de Andúba contra el Real Club Deportivo Mallorca. No tenía jugadores suficientes el equipo Mirandilla. No sé si Mirandilla es cariñoso, pero bueno, yo interpreto que sí. El equipo de Andúba, el conjunto Jabato, el conjunto rojinegro, para disputar los 90 minutos de ese encuentro, con lo cual se suspendió. Y menos de medio año después, porque el fútbol, como me gusta decir a mí, porque también es verdad, lleva a la velocidad de vértigo, pues poco más de medio año después se ha puesto en lo más alto de segunda división varias veces y ha conseguido encandilarnos a todos y desear que el Mirandés, ese equipo que tantas veces jugó contra mi Zamora Club de Fútbol en la antigua segunda B, incluso en la tercera división, pueda soñar con la primera división. Es que soñar pero con los ojos abiertos. Se haya metido entre los 6 primeros ya de manera estable. Es verdad que está todo tan igualado que en un traspié puede salirse, pero en la pelea va a estar, en la pomada va a estar y en el liderato ya estuvo. Y como gane en su fortín de Andúba los 2 próximos partidos, es que lo normal es que lo volvamos a ver como mínimo en puestos de ascenso directo, porque ahora iremos más al detalle de lo actual, pero hay un Racing Elche en la próxima jornada, un Mirandés Tenerife. Bueno, espero que sobrevivan a la mufa del pelotero. Eso es ya la prueba definitiva para todos los equipos. Un equipo es grande si el pelotero habla de él, pero es imbatible si sobrevive a la mufa del pelotero. Es decir, que no lo gafe, que no le corte las alas. Además, para esto me he encargado de realizar el vídeo justo después de una derrota, para que no se me pueda culpar ni me pueda culpar a mí mismo, porque la verdad estoy muy implicado con la causa mirandesista. Os confieso que llevo intentando hablar con protagonistas del Mirandés varias semanas. No he tenido suerte, vamos a dejarlo ahí y a no calentarme. No he tenido suerte. Pero en todo lo demás es una suerte que el Mirandés esté donde está, porque vamos a repasar algunos datos históricos. Creo que lo merece la ocasión. Pienso que es una magnífica oportunidad de dar a conocer un exitosísimo modelo, como es el del conjunto de Miranda de Ebro. Voy a intentar evitar en la medida de lo posible, es decir, el conjunto burgalés, porque no sé hasta qué punto eso molesta o deja de molestar. Vale, pues el conjunto del Club Deportivo Mirandés, como os comentaba muy al principio, se fundó en 1927, por tanto lo de los 100 años no engaña, tiene 97 para 98, los cumple en mayo. En los años 70 ya empezó a dar guerra en el panorama nacional porque recibió al Valencia de Kempes en una eliminatoria de Copa, tuvo entre sus filas a Miguel Ángel Portugal, que no deja de ser un mítico entrenador del fútbol español, que estuvo hasta hace poco también en Bolivia. En segunda división no pudo llegar a jugar pese a que se quedó a un gol en los primeros años 80 en un partido que se las trajo porque tenía que ganar a un rival de Asturias que no se jugaba nada. Con eso subía a segunda división. No lo consiguió, la afición se enfadó e interpretó que la directiva no había hecho todo lo posible, según
me consta a través de la documentación que he consultado. Más datos curiosos de este Club Deportivo Mirandés admirable que no ha tocado las mieles de plata hasta la década de los 2010, hasta el año 2012. En los años 80 del siglo pasado fue uno de los miembros fundadores de la Federación Riojana, claro que sí, porque para eso, en el tema geográfico, queda muy cerca de comunidades que le dan la vida, también en lo deportivo, como el País Vasco o como La Rioja. Tuvo de entrenador, ahí es nada, en tercera división, quien lo ha visto y quien lo ve, tanto a uno como a otros, a Juan Malillo. Este dato me ha dejado loco, porque yo a Juan Malillo lo conocía de la Unión Deportiva Salamanca, de la Real Sociedad, incluso en segunda división, obviamente ahora del Manchester City, de ser un filósofo del fútbol, pero no tenía ni la más repajolera idea de que había entrenado, lo mismo que lo de recibir al Valencia de Mario Kempes, de que había entrenado Juan Malillo al Mirandés, no tenía ni la más remota idea. Me ha encantado descubrirlo, como también que le dieron un trofeo al Club Deportivo Mirandés de mucho prestigio y abolengo, el trofeo Invicto Don Balón en 2003. Ya saltamos al siglo XXI, pero todavía muy lejos de donde está ahora mismo el conjunto mirandesista, porque estuvo 35 partidos sin palmar, sin perder. El conjunto que ahora entrena, bueno, ahora entrena un fenómeno, Alessio Lisi, el Imperatore, pero ya iremos con eso. Bueno, pues en 2003 35 partidos invicto, claro, con razón le dieron el trofeo Don Balón. Después, más cosas de las que siempre a un club le encanta presumir, que es que baje de categoría y que suba de hinchas. En este caso sube de socios. Aumentaron los socios en tercera división cuando descendieron ahí a mitad de la primera década de este siglo, pues subieron de número de afiliados y que contribuyen directamente al desarrollo del club. Se quedaron a las puertas de segunda en 2011 y ya en 2012 es cuando empieza lo bueno, es cuando empieza el lío, es cuando empieza la fiesta. Vaya fiesta, ¿eh? Ahora también lo comentaremos, lo de el vaya fiesta. Bueno, en 2011 el caso es que se quedan muy cerquita, como en los años 80. No fue tan dramático, pero también estuvieron al borde y además es que habían ganado el partido de ida contra el Guadalajara y palmaron la vuelta y por eso el Guadalajara subió y ellos no. Eh, Cuidado con la curiosidad que voy a soltar luego. Supongo que todos los mirandesistas lo sabréis, pero los que no sois mirandés os vais a quedar alucinando con ciertas curiosidades. A raíz, en este caso, de quién ocupaba el banquillo rival cuando el Mirandés se quedó a las puertas de subir a segunda división en 2011 por primera vez en su historia. No tuvo que esperar mucho porque al año siguiente, en 2012, ya estaba en la división de plata, pero lo más famoso de 2012 no fue el ascenso del Mirandés, que por supuesto a nivel deportivo fue lo más importante, diría yo, aunque rivalizando muy de cerca, me estoy arrepintiendo según lo digo, porque rivalizando muy de cerca con lo que hizo en la Copa del Rey. Mira que ya en la temporada 2004-2005 se había cargado a la Unión Deportiva Salamanca y a la Real Sociedad, que entonces estaba en primera división y que un año después, por cierto, nos cargaríamos nosotros, los del Zamora Club de Fútbol. En esa edición de 2004-2005 no llegaron tan lejos como en las posteriores, pero cuidado que cayeron contra el que sería campeón, contra el Real Betis, que ganaría esa final contra el Club Atlético Osasuna, en una final que a los que mandan en el fútbol les disgusta, porque no son ni Madrid, ni Barça, ni Atlético quien la juega, pero que a los aficionados como yo, del mismo modo que cuando la jugó el propio Real Mallorca contra el Athletic Club, a mí me encanta. Bueno, pues en esta 2004-2005 no era más que la precuela, era el tráiler de la que estaba por liar el Mirandés en muchas y diversas copas. Es curioso porque en esta temporada 2024-2025 han caído a las primeras de cambio con el Sant Andreu, pero bueno, tampoco es ninguna deshonra. El Sant Andreu en su campo asusta a cualquiera, que nos lo diga a nosotros los de Zamora, y que además va peleando por el primer puesto de su grupo de segunda federación. O sea que ningún desdoro, y lo importante para el Mirandés este año es la liga, y ya lo estaba haciendo en aquel momento, ya iban muy cerca de las primeras posiciones en esos meses
de finales de octubre, primeros de noviembre, que es cuando se juega la primera ronda en la que entran los equipos de segunda y de primera división. El caso es que en ese 2012, después de esa precuela de Copa del Rey, en la que parecía que el Mirandés estaba abonado a este torneo, lo confirmó porque lo de 2012 es una verdadera barbaridad. Nunca se me olvidará a mí aquella edición copera con el gol de César Caneda, que ya estaba más cerca de los 40 que de los 30 años, y cómo eso fue la culminación de una gesta heroica, porque se habían ventilado al Villarreal, que había jugado Champions. Se pulieron al Racing de Santander cuando el Racing de Santander estaba en primera ya. Por eso este año cuando visitaron el Sardinero pensé yo, cuidado que aquí algo puede pasar, porque ya sabían lo que era ganar. Y al Español también lo tumbaron en esa edición de 2011-2012 en cuartos de final, después de palmar 3-2 contra el Español en la ida. Creo que era el Español, además de Pochettino. Y esto ya estoy jugando mucho con la memoria. Obviamente no me voy a apuntar todos los datos, muchos los tengo en la cabeza de antes, algunos sí los tengo aquí en el guión, pero el caso es que en la vuelta, vaya barbaridad, la eliminación del Español para culminar un pase a semifinales. Sí, sí, a semifinales, un equipo que estaba en segunda división B. A ver quién es el guapo que iguala eso. Porque una cosa es estar en semifinales en segunda, desde segunda división, que solo lo hace el Mirandés también, pero bueno, ya en segunda vez el acabose, es la repanocha, es el fin de los tiempos. Y lo consiguen, cuidado porque si le falta algo a todo esto, alguno me podrá decir, bueno, pero el Real Unión de Irún se cargó al Madrid, el Alcorcón se cargó al Madrid también, en aquellos años eran ediciones dadas a la sorpresa, ya, pero es que era mucho más complicado, porque había que hacerlo a ida y vuelta, que era una copa de garrafón, hay que decirlo, en el formato era de garrafón, tenía todo el prestigio de una competición maravillosa como es la Copa del Rey, pero el formato era una porquería, y aun con ese formato que ponía el doble de zancadillas a los equipos modestos como el Mirandés, se cargaron, vuelvo y repito muchachos, a Villarreal, a Racing y a Español, que estaban todos en primera y que son todos históricos, sobre todo los dos últimos. Esto es imposible de mejorar. Podrían haber ganado al Athletic, eso ya era muchísimo, muchísimo pedir, porque el Athletic estaba hambriento de sacar la gabarra, como lo conseguiría muchos años después, es decir, cuesta mucho ganar un título, estar tan cerca de un título para un equipo de segunda B, se me acaban los adjetivos para describir lo que fue aquello, y es cuando chocaron contra el Athletic Club, que los gana bien tanto en Andúba como en San Mamés, y cuando a Juanma Castaño no se le ocurre mejor idea que preguntarle al calvo de la suerte, que no era el de la lotería de Navidad, era el gran banquero Pablo Infante, el banquero de España, vaya fiesta, ¿eh? Y dice Pablo Infante, un crack, dice, fiesta si hubiéramos ganado. Lógicamente, y es que aquel Mirandés, si no llega a tener ese espíritu indómito, pues se habría conformado en cuanto se hubiera cargado a los equipos de primera división. Pero ahí surgió el vaya fiesta, porque se les acabó en aquella noche de San Mamés, pero los periodistas, pues con más condescendencia de la cuenta, quisieron hacer ver que no, que seguía la fiesta. Y hombre, desde luego que es para celebrar y que pasa a las páginas doradas del fútbol español, lo del Mirandés, porque lo recuerdo 12 más 1 años después, pero es que pasarán otros 37 años, se cumplirán las bodas de oro y seguiré diciendo que aquello no tiene parangón. Eso es así. Pero es que no tuvieron suficiente con eso, porque en 2016 solo tuvieron que cargarse, bueno, nada, a un primera división como al Depor, 0-3. Por cierto, lo de 2012 era con Carlos Pouso, lo de 2016 era con Carlos Terrazas en el banquillo. Los Carlos vascos eran sus talismanes, porque Carlos Pouso los subió a segunda y los llevó a semifinales de Copa. Carlos Terrazas estuvo 3 temporadas al frente del Mirandés, al final no hubo desenlace feliz, como todos desearíamos, pero que le quiten lo bailado, tanto a él como al club rojillo, que además volvería más pronto que tarde a la división de plata. Bueno, pues con Carlos Terrazas también se beneficiaron ahí de una historia burocrática en segunda ronda, pero lo de cargarse al Depor tuvo impacto del bueno, porque además no fue por la mínima, fue una maravilla aquella edición de Copa del Rey también del Mirandés.
Pero a mí la que más cerca me queda, a mí y a todos, claro, es la de 2020. Y es que en 2020 tengo fresquísimo todavía al gran Andoni Iraola Sagarna. ¿Qué entrenadores tiene el Mirandés? Es que el de ahora lo mencionaremos, pero lo de Andoni Iraola, el Mirandés lo catapultó al éxito. Todo lo que consiga ahora don Andoni está muy bien, es un fenómeno, yo me alegraré y lo aplaudo y lo animo y siempre apoyo a don Andoni Iraola, pero se lo debe en gran medida al Mirandés, porque luego llegaría a otra semifinal de Copa con el Rayo Vallecano, pero ya era su segunda. Fijaos con qué dos equipos ha llegado a semifinales don Andoni, para que se vea lo genio que es como entrenador. En 2020, con el Mirandés, antes de la pandemia, o sea, que nadie ponga excusas de mal pagador, de que era por el tema del cierre de los estadios o de las limitaciones de aforo. No, 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 no. Tumbaron al Celta, se cargaron al Sevilla, vencieron al Villarreal, que ya debe tener pesadillas con el Mirandés, porque en 2012 ya sabéis que cayó también en Andúba, había mordido el polvo y volvió y repitió, muchachos. El Mirandés se plantó en semifinales, cada 4 años está destinado, salvo en 2024, los esperamos y les ponemos falta, los esperamos en 2028, está destinado a armarla, pero a lo grande, en Copa del Rey, el Club Deportivo Mirandés, 2012, 2016 y 2020. Bueno, es verdad que 2024 se lo perdonaron, porque era semis 2012, cuartos 2016, semis 2020, ya al Mirandés en 2024 no le motivaba llegar a cuartos de final. Ya la próxima vez que llegue en 2028, que tendrán 101 años, ya será para ganarlo, claro que sí. No esperamos menos. El Mirandés han puesto ellos mismos el listón en las nubes. El caso es que en 2020 caen contra la Real Sociedad, contra otro equipo vasco. Es que muchos paralelismos. O sea, en 2000, en lo de los 4 años, lo de los entrenadores vascos en segunda división, que se llaman Carlos, Pouso y Terrazas. Y luego lo de caer contra equipos también vascos en semifinales de Copa del Rey. Además, contra la Real compitieron muy bien. Recuerdo un arbitraje bastante lamentable de Gil Manzano en el partido de ida en Anoeta, que los dejó con muchas menos opciones, pero oye, que perdieron solo 2-1 en aquel partido. O sea, es que cuidado con lo que podría haber sido aquello con un empate en Anoeta y con el público enfervorecido. Así de cerca los llevó Andoni Iraola, dando un paso más incluso que en 2012, porque cayeron en la misma ronda, pero por un global mucho más ajustado. En cuanto a la liga, que claro, en el Mirandés yo creo que era de recibo empezar por la Copa antes que por la liga, más allá de alguna anécdota como los partidos invictos de 2003. El primer ascenso lo consiguen en 2012 contra Atlético Baleares, a la tercera dicen que va la vencida, porque los dos primeros intentos frustrados dolieron mucho, pero se levantaron de lo del año anterior, de inmediato. El 11 de la final del partido definitivo contra el Atlético Baleares fue el formado por Naucet, Garmendia, Caneda, que la había liado en Copa, Aitor, Raúl García Carnero, el bellocino de oro, Garro, Martins, Muneta, Mújica, ex del Zamora, Alain Arroyo y Pablo, el banquero de España, Infante. Ahí estuvieron, como he comentado, 5 temporadas en segunda división, octavos incluso en la tercera de ellas, en la 2014-2015, que había empezado con problemas porque habían permanecido por el descenso administrativo del Real Murcia, pero con todo y con eso armaron un equipo express y nos darían también señales de que se mueven muy bien en los despachos, pero eso no era nada en comparación con lo que estaba por venir. Y os iba a decir que lo de los entrenadores tenía curiosidades, porque en 2012 suben, pero en 2011 se quedan a un paso de subir. Y claro, ¿sabéis quién entrenaba al Guadalajara que los deja a un paso de subir en la 2010-2011? Pues lo entrenaba Carlos Terrazas, que luego estaría 3 años al frente del Club Deportivo Mirandés. Y otra de entrenadores, por si alguien del Zamora se siente identificado como yo con el Club Deportivo Mirandés. En 2017-2018 están a punto de rebotar, de nada más descender, recuperar la segunda división perdida. ¿Sabéis
¿quién era el entrenador del Extremadura que los priva del ascenso? Pues era el entrenador palíndromo, era Juan Sabas, el que ahora entrena a mi Zamora Club de Fútbol. Casi nada, ¿eh? La historia de los entrenadores del Mirandés con los Carlos, con Borja Jiménez, que es el que los vuelve a subir a segunda división en la temporada 2018-2019, con José Alberto López, que ahora está haciendo las delicias también de la segunda división al frente del Racing de Santander. Ya veremos si culmina o no, porque es rival directo del Mirandés. Ahí hay muchísima pelea, muchísimo tomate. Hay 7, 8 equipos que tienen opciones intactas y que parten prácticamente desde la casilla de salida cuando estamos a punto de empezar el mes de marzo. Y si importantes son los entrenadores que ha tenido el Mirandés, que vaya ojo clínico para apostar desde la presidencia por ellos. Si fiel ha sido la afición, porque subió de socios cuando bajaron a tercera división, importantísimo, piedra angular, fundamental, ha sido lo de Chema Aragón. ¿Qué decir de este vallisoletano que dimitió del Elche a principios de esta temporada porque no lo veía claro? Pero no sé hasta qué punto se le puede atribuir si el Elche acaba de subir a primera división. Son muchos perros para pocos huesos, en total 3 ascensos, pero lo de Chema Aragón en Miranda es escandaloso. Cómo llega en el 2017 para la Secretaría Técnica, cómo en el primer año como director deportivo apuesta por Borja Jiménez y sube al Club Deportivo Mirandés a segunda división. De ahí ya no lo ha vuelto a bajar nadie, ya son 6 temporadas seguidas en la división de plata. Vamos a ver si en vez de irse de segunda para volver a primera red, para debutar en este caso en primera red, donde acaba no es en primera división, ojalá, ojalá, porque la historia del Mirandés es ejemplar. Y lo de Chema Aragón, pues es pionero en España, es si a Monchi lo estudiaron en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, a este hombre lo tienen que estudiar como mínimo en Massachusetts, porque lo de Chema Aragón, no importándole el número de cedidos que podía pillar para el Mirandés, sino priorizando en todo momento la calidad de los jugadores con los que podía contar en plantilla, sin importarle en absoluto la juventud del equipo que acabara conformando, sino simplemente apostando por ellos, dándoles un escaparate en el que crecer, potenciándolos al máximo. Esto es cum laude, es para quitarse el sombrero y no volvérselo a poner, para ponerse de pie y no volverse a sentar. El trabajazo de Chema Aragón. No me he apuntado a ningún jugador porque es que no daría abasto, estaría aquí toda la noche. O sea, os puedo nombrar del Atlético a Riquelme, a Camello, a Carlos Martín. Del Villarreal a Nico Jackson. Estoy tirando muy por lo alto, o sea, estoy obviando muchos futbolistas. Del Athletic Club, en aquel momento Iván Martín o al propio Dani Vivian. De la Real Sociedad a Martín Merkeland, que vaya copaza en 2020 se marcó. Es que fijaos de lo que estoy hablando y se me quedan muchísimos, que si Enric Franquesa, que si los actuales, que si alguno que luego acabó eso en varios clubes de primera división y en el extranjero, como acabo de nombrar a Nicolas Jackson. Es que Roger Brugué, es que se me acabaría aquí la noche nombrando jugadores y jugadores que ascienden casi a un centenar de futbolistas que han hecho carrera en primera división o que van a hacer carrera en primera división. Ahora iré con los más actuales y que estuvieron antes en las filas del Club Deportivo Mirandés. Una catapulta de oro que es el conjunto mirandesista y que ahora mismo cuenta con un porrón, una vez más, de jugadores cedidos. Cambió de director deportivo en 2023, pero la filosofía con Alfredo Merino sigue siendo exactamente la misma. Es el club de los Alfredos, ya sabéis, los Carlos que los ascienden a segunda o que lo mantienen en segunda y que son vascos. Bueno, pues tienen a Alfredo de Miguel de presidente y tienen a Alfredo Merino como director deportivo, que también está demostrando muchísimo tino, muchísima puntería y sabiduría futbolística y pelotero, porque está acostumbrado a trabajar con categorías inferiores, de ahí venía, y pura coherencia al ponerlo
como director deportivo de un club que se vuelca en esto, en aprovechar las condiciones de escaparate, las condiciones geográficas y las condiciones de atractivo brutal que ofrece el Club Deportivo Mirandés para potenciar a cedidos de las grandes canteras. Vamos allá, ya metiéndonos en harina de lo actual, a 3 cedidos del Athletic Club, que son Hugo Rincón, pedazo de lateral derecho, a Unai Eguiluz, pintaza como central, y a Urko Iceta, segundo máximo goleador del equipo con 8 tantos, este segundo punta. De la Real Sociedad proceden Jon Gorrotxategi, cuidado con este chico, que el día de la mañana no le extraña a nadie si es el sucesor de Zubimendi, es un centrocampista brutal. Y también tienen a Alberto Dadie, que es más joven y que el otro día, pecados de juventud, pues fue expulsado en el campo del Levante, aunque también el árbitro se lo podía haber ahorrado. Está prohibido expulsar, debería estar prohibido por constitución expulsar a gente del Mirandés esta temporada. Arriba tienen a Joaquín Panicelli, que procede del Alavés, como Víctor Parada, pero lo de Víctor Panicelli es que es Panichicharrelli, porque vaya chicharros mete el tío. 13 lleva ya en la liga, con el pie, con la cabeza, delantero grande, pero delantero coordinado, futbolista que está creciendo en la competición, que con el transcurrir de los partidos aumenta sus cifras y sus registros goleadores. Contra el Elche dio una auténtica exhibición, está aprendiendo no solo a quedarse solo delante del portero, sino a definir. El trabajo nunca le ha faltado, es argentino y es un futbolista que no sé si el Alavés no lo está echando ya de menos, porque de acuerdo que tiene a Quique García, tiene bastantes delanteros también, no creo que sea carencia de plantilla lo del Alavés este año, pero lo de Joaquín Panicelli es harina de otro costal en segunda división, y ya digo que también está Víctor Parada como defensa cedido desde el glorioso de Vitoria. Iker Benito, llegado en el mercado de invierno, procedente de Osasuna, donde no estaba teniendo minutos, tampoco es indiscutible todavía en el Mirandés, ya veremos si lo acaba de ser. Carlo Adriano, del Villarreal, otro buen complemento, y Joel Roca, del Girona. Joel Roca, que el otro día fue titular, que le hizo un descosido al Levante en la primera vuelta y que, desde luego, tiene mucho que decir en la categoría de plata, está decidido por el Girona. Alex Calvo del Andorra, que ya cuando debutó con el Málaga a muchos nos entusiasmó, tiene que dar un poquito más, a ver si lo consigue, porque necesita el Mirandés que se sume más gente a la causa en esta recta final de temporada. Más cedidos, Adrián Butzke del Victoria de Guimaraes, que ya el otro día dejó su sello en el partido contra el Racing de Ferrol en los minutos finales, y Ander Martín procedente del Burgos. Es decir, 3 cedidos del Athletic, 2 cedidos de la Real, 2 cedidos del Alavés, 1 cedido de Osasuna, 1 cedido del Villarreal, 1 cedido del Girona, 1 cedido del Andorra, 1 a préstamo del Vitoria Guimaraes y 1 del Burgos. Más de la mitad de la plantilla, 12 más 1, son cedidos. Estaba echando las cuentas yo sobre la marcha para confirmar que no se me escapaba nadie. Y en efecto, son 12 más 1. Y es que el entrenador es pieza angular, porque antes estaban los que os he nombrado, desde los Carlos hasta Borja Jiménez y hasta Andoni Iraola, pero ahora el imperatore Alessio Lisi, que procede de la cantera del Levante, en el Levante hizo unos números muy dignos, todo dignidad a aquel Levante de Lisi, que estuvo 23 partidos en primera división dirigiéndolo y que consiguió 28 puntos. Para un equipo que apenas llevaba 7 unidades cuando lo agarró el entrenador italiano, no está nada mal. Además, luego, Alessio Lisi ha demostrado en el Club Deportivo Mirandés que aquello no era ni mucho menos casualidad. En la temporada pasada, con la misma filosofía, pero con el impacto del cambio de Chema Aragón por Alfredo Merino en la dirección deportiva, logra mantener al conjunto mirandesista. Confiaron en él. A lo largo de la temporada hubo alguna mala racha. En la recta final parecía que se podía ver engullido por el Amorebieta. Ese último partido lo juegan a vida o muerte. Lo consiguen sacar adelante. Y el Mirandés, lejos de volverse loco, lejos de pensar que había sufrido demasiado y que era demasiado agónica la salvación, le da la batuta una temporada más, le da las riendas
al entrenador transalpino, al entrenador Lachiale, que está convirtiendo por aquello de los colores. No sé, yo lo de los colores me lo sé, de qué colores es cada equipo, pero no me sé la disposición de las rayas. En cualquier caso, a Alessio Lisi seguro que no le disgusta, aunque él sea de la Lazio, que yo lo compare con el Milan de Saki, a lo que está haciendo el Mirandés de segunda división con él a los mandos. Es el creador de un término que don Gaby, mi amigo Gaby, me puso sobre la pista de que no se me podía olvidar, porque yo lo tenía un poco en el cajón desastre, en el baúl de los recuerdos. Pero hay amigos, hay amici, la defensa impar, cuántas alegrías nos da a los aficionados que queremos que le vaya bien al Mirandés, aunque no hayamos nacido allí ni seamos del Mirandés de cuna. La defensa impar es un invento que si se sabe aplicar funciona. Que se lo digan a los jabatos. Yo os confieso, no es mi sistema de juego favorito. Yo soy muy clásico, me gusta mucho el 1-4-4-2, me gusta mucho el 1-4-2-3-1, pero esto también lo sabe aplicar cuando es necesario el entrenador italiano, Alessio Lisi, el imperatore. Yo le llamo Maese Alessio. Bueno, pues la defensa impar, claro. ¿Con qué juega? Un día hacía esta reflexión en el canal David Movilla, ¿qué son 3 o son 5? Ah, pues no se sabe, depende de la fase del partido. Es una defensa impar. Así se explica la terminología. A todos los entrenadores que descubren este término les encanta y yo animo a Maese Alessio a que lo utilice más. A que lo utilice más este jovencísimo técnico que no llega ni a 40 años, que agarró al Levante cuando tenía 36, que lo había hecho ya campeón al Levante juvenil, no campeón, pero semifinalista de la Copa, y que allá por donde pasa deja esa impronta de entrenador grande que mejora a todos los futbolistas con los que trabaja y que saca el máximo rendimiento de equipos como aquel Levante que estaba en una situación crítica o como este Mirandés, que claro, este Mirandés, pues diréis algunos, ya, pero es que no tendrá mucha posesión. Pues no tiene mucha posesión, ni falta que hace. Si no están mal los datos que he consultado, tiene el 44% de posesión, un poquito menos de media en cada partido. De los 22 equipos de segunda división, es el 20º con más posesión. Ni falta que hace. ¿Para qué queremos la posesión? Si por poco que tenga el balón, en comparación con otros conjuntos, la realidad dicta que es el tercer equipo que menos goles encaja, solo por detrás de Elche y de Huesca. El Elche 21, el Huesca 22, el Mirandés apenas 23 tantos, es decir, como encadene porterías a cero, se puede volver a plantar ahí como el conjunto menos goleado. Y además, es que no es un equipo que digas, es que simplemente se basa en el juego rudimentario, fútbol inglés. Vale, en cuanto a goles marcados está en mitad de la tabla, tiene 36 tantos, pero ha marcado con el pie 33 de los 36, que si no recuerdo mal es el quinto que más. Es decir, no es un conjunto que viva de tirar el balón por arriba y que la cace el que sea. No. Claro, no es un equipo que elabore en exceso porque su plan no está diseñado para ello. No tiene unos futbolistas ahí a los que les encante mascar el juego, como pueda ser los del Elche, como pueda ser en algún caso pues los de la Andorra del año anterior, etcétera. No es eso. Pero con sus armas es un equipo muy bonito de ver, fútbol simple, pero no fútbol rudimentario. Eso yo lo destacaría mucho del Mirandés. Se basa mucho en ganar duelos, en aprovechar la segunda jugada, pero el contragolpe del Mirandés es un verdadero prodigio como lo traza, como en pocos toques transita, llega a área rival, es capaz de plantarse de un bloque medio bajo a posiciones muy ofensivas y al final 36 goles, pero porque se ha quedado a cero en algunas de las últimas salidas que han sido complicadas, como Huesca, como el Ciutat de Valencia, donde volvió el mítico Alessio Lisi el pasado domingo y perdió por primera vez entrenando a un equipo rival contra el Levante. Pero si no fuera por esto, todavía serían mejores los datos y es que está muy cerca de otros equipos que han marcado más goles que ellos. O sea, si en Miranda le mete varios goles al rival que vaya a recibir, por ejemplo al Tenerife que está muy abajo, es que esto de estar en mitad de la tabla en la faceta goleadora tampoco será así, sino que estará en la zona ya media alta, también en este registro. Así que nadie se lleve a engaño, que no piense nadie que es un conjunto, el Mirandés,
que solo defiende, defiende y defiende, que se basa en el orden, en la disciplina y ya está. No, no, es un equipo muy competitivo y es un conjunto que también sabe atacar y que lo hace de una manera vistosa, aunque no sea de dar 20.000 toques por el camino. Y todo esto tiene un padre, que es Maese Alessio Lisi, un entrenador que además siempre en rueda de prensa nos llama la atención por lo claro de sus ideas, lo futboleras que son sus respuestas, lo coherente que es y, por qué no decirlo, por lo bien que habla castellano. Es un entrenador, un ciudadano en este caso, que yo el primer día que lo escuché con el Levante digo, qué maravilla, pero si este hombre podría ser más zamorano que yo, porque habla un castellano impecable, Alessio Lisi, y poco se comenta, la gente suele fijarse en la estética, en el físico. Hombre, tampoco debe tener desperdicio el gran Alessio Lisi, pero a mí me impresiona más la facilidad para los idiomas. Muy bien, ya me gustaría a mí hablar italiano la mitad de la mitad que bien que Alessio Lisi castellano. Así que lo tiene todo. El emperador romano, como he leído a algún aficionado del Mirandés que lo denomina. Y es que, fijaos con los mimbres que trabaja, que son de las grandes canteras de España, que son cedidos en muchos casos, que ya veremos si sube el Mirandés, que es tanto de jugadores como de entrenador. Si se queda el Mirandés en segunda, con más razón, más complicado será retenerlos. Pero la media del 11 es muy baja en cuanto a la edad, es el conjunto más joven de la categoría en este aspecto, en la mayoría de jornadas, pero el 11 también nos da unas pistas de cómo es posible amalgamar todo este talento joven. Os voy a decir las cifras de años, o sea, los años que tienen los futbolistas del 11 más utilizado. 36, 21, 26, 24, 27, 22, 27, 24, 24, 25, 22. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está el portero que casi tiene más años que todos los demás juntos, que es el grandísimo Raúl, que vive ya su segunda etapa en el club, Raúl Fernández. Y después, pues hay solo 3 jugadores más que tengan más de 25 años. Ninguno llega a 30, aparte del portero. Uno 26, otro 27, otro 27. Todos los demás tienen entre 20 y 25. Es decir, no se pasan de fichar a un sub-20 al que se le quede muy grande la segunda división, pero todo entre 21, 24, 22, 24, 24, 25, 22. Lo tienen clarísimo, llevan muchos años funcionando cada vez mejor y es un equipo que yo no me perdería cada fin de semana. Espero no gafarlo. En la clasificación ya os digo lo que está consiguiendo en conjunto. En casa tienen una fortaleza en Andúba, que son el segundo mejor equipo ahora mismo, pero es verdad que pueden volver a ser el primero muy pronto, porque tienen 33 puntos sumados en 14 partidos, por lo que es lo mismo, 10 victorias, 3 empates, una derrota, pero es que el Elche, que tiene 35 sumados, los ha conseguido en un encuentro más, en 15 partidos. O sea, el promedio del Mirandés es mejor. Y de hecho, si ganan el próximo día al Tenerife, mejorarán con los mismos partidos los números del Elche en casa. Cada uno en la suya, lógicamente. El Mirandés en Andúba y el Elche en el Martínez Valero. Con lo cual, si mantienen esta tónica, ahí es donde van a tener muchas opciones de, como poco, meterse en playoff. Al final llevan ya 48 puntos, es una cifra que posiblemente les sirva para salvarse, pero en cuanto consigan una última victoria de cara a ese objetivo, ya tendrán los deberes hechos. Y eso para el Mirandés es mucho decir, sobre todo porque les pueden sobrar más de 10 jornadas, a poco que consigan esos 50 puntos pronto, y el año pasado se salvaron en la última fecha, que sería lo esperable de un conjunto confeccionado, pues eso, del 1 de agosto en adelante, porque el 1 de agosto solo tenían 10 futbolistas y no pudieron enfrentarse al Real Mallorca en ese partido programado. Pues así es como está consiguiendo el Mirandés, con esta política clara de incorporaciones, con esta edad media de los futbolistas tutelados, apadrinados por algún hermano mayor.
¿Y qué puede hacer el Mirandés? ¿Dónde veo yo el margen de mejora? Pues mira, en lo de los goles encajados veo que tiene que seguir en esta línea. En lo de seguir ganando en casa, incluso se puede permitir, sobre todo ahora que va a recibir a rivales más difíciles después del Tenerife, no ganar tanto, empatar. Pero yo creo que hay un aspecto en el que tiene que mejorar en lo puramente clasificatorio, que es conseguir más puntos fuera de casa. No está mal, o sea, el Mirandés no es un mal equipo fuera de casa. Yo por eso soy positivo con ellos, porque ha ganado en plazas como A Coruña, donde deslumbró, le metió 0-4 en la noche de gloria de Urco Iceta, que hizo hat-trick el 22 de diciembre, les tocó la lotería, pero la lotería solo les toca a quienes la juegan. Y también han ganado en Castellón, en Santander, que es sin duda su victoria más prestigiosa, y el derby de la provincia, que es la visita que más les gusta ganar a ellos, en Burgos, en el Plantío. Con lo cual yo soy positivo. ¿Y por qué soy positivo? Pues aparte porque han ganado en plazas complicadas, pese a que hayan perdido 7 partidos, es que 5 de estas 7 derrotas han sido en campos de equipos del top 8 actual. Es decir, ya han visitado a todos los equipos que ahora mismo se encuentran entre los 8 primeros. Todos los partidos a domicilio que le quedan al Mirandés son contra equipos clasificados del 9º puesto para abajo. O sea que tiene muchas opciones el conjunto mirandesista, porque tampoco es el peor visitante ni mucho menos. Está en medio de la tabla, no es como otros equipos que a veces están toda la temporada sin ganar. Ya va tocando que ganen fuera de casa en 2025, porque el último triunfo fue ese del 22 de diciembre, pero yo creo que tienen opciones de mejorar ese promedio y de sacar pronto puntos fuera de casa para compensar, que eso sí, reciben a muchos equipos de la parte alta en su feudo casi inexpugnable de Andúa, donde solo perdieron contra el Granada. Bueno, el Granada tiene ganado el golaveraje, pero va por detrás en puntuación y allí, por cierto, sí que consiguieron el empate. Y el segundo aspecto en el que creo que tienen que hacérselo mirar un poquito el Mirandés, porque eso sí que depende más de ellos, lo otro depende más también del rival, lo de ganar fuera de casa, es lo de las expulsiones. Lleva 5 tarjetas rojas, es el segundo equipo que más. En Huesca se acumularon varias, el otro día también, en el campo del Levante. No es un equipo ni mucho menos violento, ni mucho menos. No es de los que más faltas hace, de los que más amarillas tiene. No hay problema por ese lado. Por eso creo que tienen que cuidar un poco lo de no ver rojas tontas. Porque en una plantilla que no es excesivamente larga, solo faltaría que le pidiéramos al Mirandés que fuera una plantilla de 25 titularísimos. Esto de tener bajas cada poco no es conveniente. Y ya que las lesiones respetan, ya que el trabajo es fantástico, ya que no es un equipo que necesite ser violento ni muchísimo menos, lo de las expulsiones hay que corregirlo. Creo que esto es importante. Y que, oye, hay que exigir. O sea, cuando un equipo está arriba, hay que pensar qué tiene que hacer para seguir arriba. Pues yo animo al Mirandés a que cuide esos detalles, a que saque más puntos fuera de casa y a que en lo que depende más solo de ellos mismos, entre comillas, porque también hay un rival al que hay que parar con faltas a veces, que no se cargue tanto con expulsiones. Hay que bajar ese número. Pero dicho esto, lo del Mirandés es descomunal y yo creo que os he dado argumentos suficientes para convenceros. Así que solo me queda decir, como reza su himno, que además es muy bonito porque cuando he intentado llamar para conseguir protagonistas al teléfono del club, suena en la centralita el himno del Mirandés. Eso es un detalle fantástico también. Se nota que el 99% de las cosas funcionan de fábula en el Club Deportivo Mirandés. Pues como dice su himno, que empujen los rojillos con brío temerario, que arrollen al contrario con furia de huracán. Enfrente de la puerta no cejan un instante y al tiro fulminante el tanto lograrán. Miranda, Miranda, por ti luchamos con ilusión. Miranda, Miranda, con brío y con tesón. Miranda, Miranda, por ti jugamos con ilusión. Miranda, Miranda, jugando al balón. Y añado yo, Miranda, Miranda, ¿a primera división? Pues ya veremos si a primera división. Por lo pronto, espero que os guste el vídeo, espero que lo compartáis, espero que lo difundáis. ¡Viva el Mirandés! Más mirandeses hacen falta en el fútbol español, más cuentos de hadas y calabazas que no vuelven después de que hayan sido carrozas
antes de la medianoche. Eso es lo que nos hace falta, eso es lo que disfrutamos nosotros a tope y creo que se nota. Así que ánimo a la buena gente de Miranda, aupa mirandés, compartid, difundid. Al mando de Maese Alessio estaréis tranquilos, contentos y felices. Nos vemos pronto y hasta la vista.